Buenas noches a todos. El PMI Capítulo México se complace en darles la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan en esta noche, que es una sesión más de la Comunidad Profesional de Dirección de Proyectos de la Industria de la Construcción. Y bueno, pues ahora me toca hacer la presentación de Marcelo Francisco Reynoso Bartolo, que es un colega de nosotros, ingeniero civil, titulado en la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. Él está enfocado mucho al tema de transporte y él ha realizado análisis operacional, modelación y diseño geométrico de infraestructuras viales. Y bueno, pues ahora Marcelo nos va a compartir la experiencia. Primero nos va a dar el marco teórico y posteriormente nos va a mostrar un ejemplo de un proyecto que él ha desarrollado. Y pues, Marcelo, pues te damos la bienvenida y gracias por estar en Perú, conectado acá con nosotros en México. Te damos la bienvenida, te agradecemos tu tiempo y que tuviste para preparar esta ponencia que va a ser muy interesante, y te agradecemos por colaborar con nosotros en esta comunidad de la industria de la construcción. Adelante, Marcelo, puedes iniciar y muchas gracias. Gracias, Felipe. Ok, voy a ver un segundito, por favor. Listo. Felipe, confírmame, por favor, si se llega a ver la presentación. Sí se ve la presentación, la veo muy bien. Ok, perfecto, gracias. Bien, No. Buenas noches con todos. El día de hoy voy a desarrollar este tema, el tema gestión activa de tráfico en infraestructuras viales. Bien, como ya había comentado Felipe, vamos a empezarlo con lo que vendría a ser una introducción. Bien, en esta parte voy a desarrollar dos conceptos fundamentales para poder entender este fenómeno, porque el tráfico es un fenómeno. El primer, digamos, punto va a ser la dinámica del sistema de transporte. Bien, ¿esto a qué cosas se enfoca? Nosotros día a día realizamos ciertas actividades. Quiere decir que tenemos o existe un sistema de actividades. Ejemplo de esto pueden ser las universidades, los colegios, las zonas residenciales. Todo ese conjunto de ejemplos que acabo de dar corresponden al sistema de actividades. Para nosotros poder realizar estas actividades necesitamos hacer un desplazamiento. Entonces, para que dicho desplazamiento se logre, se necesita de un sistema de transporte. Cuando hablamos de un sistema de transporte, nosotros estamos refiriéndonos no solamente a la infraestructura, porque dicha infraestructura va a dar un cierto servicio a través de lo que se conocen como los modos de transporte. Bien, estos modos de transporte son lo que nosotros vemos día a día, que son el modo automóvil, el modo transporte público, el modo bicicleta y el modo peatón. Bien, entonces resulta que cuando este sistema de transportes interactúa con este sistema de actividades, producto de esta interacción nace lo que se llama los patrones de viaje. Y en estos patrones de viaje, también conocidas como las matrices origen-destino, nos van a dar una idea de este fenómeno que se llama tráfico. Bien, entonces, justamente este fenómeno va a ser medible a través de lo que nosotros vamos a conocer como la congestión vehicular, por ejemplo, bien, y esta medida física para poder observar esta congestión pueden ser diversos parámetros, por ejemplo, los tiempos de viaje, las demoras, las colas, etc. Bien, otro concepto importante son los conflictos de tráfico. Bien, en la parte inferior muestro tres imágenes. Bien, la primera imagen es una infraestructura tipo carretera, la segunda una infraestructura tipo intersección y la tercera una infraestructura tipo paradero. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte o a qué me refiero con conflictos de tráfico? Por ejemplo, hablamos de conflictos concurrenciales y para esto nos enfocamos en la primera imagen, que es la infraestructura carretera. Por ejemplo, acá en la parte inferior vemos el vehículo de color amarillo con el vehículo de color plomo. ¿Bien? Entonces, hay tres posibilidades. O el vehículo amarillo colisiona o sufre un conflicto con el vehículo de color plomo, bien, esa es la opción que no queremos que suceda, bien. La otra opción sería que el vehículo de color amarillo tenga una
velocidad mayor y por lo tanto pueda adelantar este vehículo plomo. Así, entonces, evitaríamos ese primer conflicto. Y la otra opción es que este vehículo amarillo disminuya su velocidad y se adecue a este vehículo plomo. Por lo tanto, esa sería la tercera opción. Entonces, tenemos esas tres opciones que pueden suceder en esta infraestructura tipo carretera con relación a los conflictos. Con respecto a la intersección, bien, en una intersección, ya más que todo, lo vemos mucho en la parte urbana. Bien, en una intersección ya los conflictos que se ven son los conflictos direccionales. Y estos conflictos direccionales están asociados a ciertos movimientos que hace este tipo de flujo vehicular. Entonces, generalmente en las zonas urbanas, los que se encargan de evitar estos conflictos son los semáforos. Bien, los semáforos se encargan de hacer una distribución paulatina en base a intervalos de tiempo para que cada cierto verde, cada cierta fase semafórica, se liberen ciertos movimientos. Entonces, así se evitan estos conflictos. Bien, y por último tenemos los conflictos funcionales. Un ejemplo de estos son los paraderos, ¿no? En la imagen de acá, inferior, en la tercera, nosotros vemos un vehículo, en este caso de transporte público, que se estaciona y espera que aborde una cantidad de peatones. Entonces, los vehículos que están detrás de él tienen dos opciones: o esperan que el bus terminen de subir los pasajeros y avance, o hace un adelantamiento. Bien, esas dos opciones existen para evitar este conflicto. Después, tenemos que tener en cuenta el concepto de nivel de servicio. Como ya les había comentado, tenemos 4 modos de transporte a través del cual las infraestructuras dan un servicio. Bien, este servicio justamente va a estar asociado al término calidad. Bien, nosotros tenemos 4 modos de transporte: el modo coche, el modo peatón, el modo ciclista y el modo transporte público. Cada uno de estos modos de transporte va a interactuar con cierta infraestructura. Por ejemplo, cuando el modo coche interactúa con la infraestructura intersección semaforizada, como la que ya hemos visto, existe un parámetro de servicio que me va a medir esta calidad. Este parámetro es la demora. ¿Qué quiere decir? Que cuando, digamos, bueno, en la parte de abajo veo un cuadrito, ¿no? En este cuadrito hay una segmentación de este nivel de servicio en una serie de letras: A, B, C, D, F. Bien, y por el lado derecho encontramos unos valores, bien, asociadas a cada una de estas letras. Por ejemplo, el nivel de servicio A me dice que son demoras menores o iguales a 10 segundos. Entonces, con estos niveles de servicio nosotros medimos la calidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando en este caso, el modo coche interactúa con la infraestructura intersección semaforizada y este vehículo demora menos de 10 segundos en atravesar la infraestructura, la calidad es A. El nivel de servicio es A. La experiencia que tiene este modo de transporte al atravesar la infraestructura es buena. Bien, entonces vemos una serie de subdivisiones desde la A hasta la F con su respectiva clasificación en relación a la demora. Bien, ahora no solamente existe el modo coche, pues, ¿no? Como ya les había comentado, existe el modo peatón, el modo ciclista y el modo transporte público. Cuando nosotros ya nos enfocamos a nivel urbano, que es prácticamente lo que vemos todos los días, nosotros no podemos hacer análisis separados, no podemos evaluar solamente el coche, solo el peatón, solo el ciclista, solo el transporte público. Tenemos que hacer un análisis que se conoce como un análisis multimodal. Bien, entonces, en el cuadrito observamos que cada uno de estos modos de transporte, al interactuar con ciertas infraestructuras, tiene un parámetro de servicio para medir esta calidad. Entonces, si yo quiero hacer el análisis multimodal y quiero analizar, por ejemplo, en esta intersección semaforizada, los 4 modos de transporte: coche, peatón, ciclista y transporte público, tendría que hacer individualmente, verificar cada uno de esos parámetros de servicio y hacer una ponderación. Entonces, así más o menos voy a tener, digamos, el nivel de servicio que ofrece la infraestructura para todo lo que vendría a ser un análisis multimodal. Bien, el otro punto importante es la modelación, bien, lo que vendría a ser la digitalización. Esto es algo que es ya muy común en estos tiempos. Bien, y esto va orientado a lo siguiente. La idea de que nosotros hagamos este estudio de tráfico es que nosotros podamos modelar una cierta realidad. Bien, obviamente para esto se sigue una serie de modelos matemáticos, una serie de modelos estadísticos que te van a permitir a ti reflejar una cierta realidad
en un prototipo, en un software. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, acá en Perú, el conductor tiene una cierta forma de comportarse, distinta a la forma como se comporta un conductor europeo, distinta a la forma en cómo se comporta un conductor estadounidense, distinta, por ejemplo, a cómo se podría comportar un conductor en México. Entonces es importante que nosotros, ya como lo vamos a ver dentro de un momento, hagamos la recopilación de requisitos de una forma muy exacta. ¿Para qué? Para que nosotros podamos digitalizar la realidad en un modelo y a partir de esto nosotros podamos predecir escenarios y con esto hacer lo que se conoce como la gestión activa. Bien, entonces la modelación es súper importante porque me va a permitir a mí inicialmente obtener un modelo, a partir de este modelo que me va a poder reflejar la realidad en un cierto porcentaje de aproximación. A partir de este modelo inicial, yo puedo plantear los diferentes escenarios y elegir cuál de estos escenarios voy a poder proyectar, ¿no? Entonces, esa es la idea más o menos de la modelación. Y para esto hay varios tipos de modelación. El día de hoy nos vamos a enfocar en la modelación microscópica, ¿bien? Que está asociada a infraestructuras viales. También existe la modelación macro, ¿no? Que es básicamente el estudio de lo que vendrían a ser ciudades, el estudio de lo que vendrían a ser capitales. Bien, y la idea es hacer un feedback entre este macro y este micro. Inicialmente esto es lo que normalmente se hace en un proyecto, ¿no? de tráfico. Se hace un análisis macro, se analiza toda la ciudad, bien, y vamos observando los puntos, los nodos donde van habiendo problemas. Ingresamos ese punto, ingresamos a la infraestructura y hacemos el análisis micro. Solucionamos el problema en el análisis micro y volvemos al macro, hacemos una retroalimentación, volvemos a hacer la evaluación y vamos viendo en qué puntos hay problemas y se hace todo un proceso iterativo a nivel de modelación. Bien, como les mencionaba, hay la modelación macro y la modelación micro. En el caso de la macro, las variables que te van a describir este modelo son el flujo, la concentración y la velocidad espacial. Mientras que en lo que vendría a ser la modelación micro, que es lo que vamos a ver hoy día, bien como prototipo, se encuentran, por ejemplo, las variables de longitudes y de espacio, de tiempos y espacios, pero a nivel individuales, y las velocidades individuales. Bien, listo. Con esta parte terminamos con la parte introductoria de más o menos a qué cosa nos vamos a enfocar el día de hoy con lo que vendría a ser esto del tráfico, en realidad. Bien, y empezamos ya con la presentación. Bien, dentro de lo que vendría a ser la gestión del alcance, las buenas prácticas nos dicen nos recomiendan que nosotros debemos hacer una buena recopilación de requisitos justamente a través de esta gestión del alcance, ¿bien? Iniciamos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo estudiar una infraestructura vial? Bien, porque efectivamente, como ya les había comentado, la infraestructura en este caso va a estar asociado a puntos, a nodos. Bien, entonces nosotros debemos saber cuándo vamos a atacar dicha infraestructura para poder, de acuerdo a eso, proporcionar las diferentes soluciones. Bien, como ya les había comentado, en este caso, vamos a responder a esa pregunta primero identificando dos cosas. Bien, la primera es a nivel urbano, nosotros podemos visualizar lo que vendrían a ser las carreteras y las intersecciones. Bien, ahí muestro una imagen de lo que vendría a ser una carretera. Bien, y básicamente una carretera, para que nosotros la podamos entender, es súper sencillo de entender una carretera, es que cualquier demora o cualquier detención que exista en esta infraestructura solo y únicamente es debido a la interacción entre los vehículos y la infraestructura, nada más. Bien, mientras que en una intersección hay reguladores. ¿Qué quiere decir? Que hay estos componentes que te permiten detener este flujo, como en este caso los semáforos. Bien, hay también intersecciones a prioridad, donde hay vías que tienen prioridad y por, digamos, esa razón se hace el pausado el flujo. Entonces también contaría como una intersección, pero como prioridad. Entonces hay solamente estas dos maneras de clasificar las infraestructuras. Y de acuerdo a qué tipo de infraestructura es, nosotros vamos a hablar de qué tipo de circulación hay en esta infraestructura. La carretera, por lo tanto, tiene una circulación ininterrumpida. ¿Qué quiere decir? Que las demoras y detenciones son solamente hechas por los vehículos, interacción de vehículos con la infraestructura. Mientras que en las intersecciones la circulación es interrumpida. ¿Quién le interrumpe? El regulador. Puede ser un regulador semafórico o podría ser, por ejemplo,
Otra infraestructura aparte de esta que tiene una circulación interrumpida es una rotonda, una glorieta. ¿Por qué? Porque operacionalmente esta infraestructura, la vamos a ver dentro de un momento, el flujo vehicular que está dentro de la infraestructura, dentro de la glorieta, tiene prioridad sobre el flujo que va a ingresar. Entonces, si yo observo la infraestructura, veo un flujo que quiere ingresar a la rotonda, pero dentro de ella ya hay un flujo, el primer flujo tiene que esperar. Entonces, ahí se hace esa, digamos, esa interrupción. Bien, entonces solo hay estas dos formas. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿cuándo estudiar una infraestructura vial? Para esto, una vez identificado los tipos de circulación y el tipo de infraestructura a estudiar, nosotros vamos a ver el siguiente punto, que está asociado al tipo de régimen que existe en estas infraestructuras. Si hablamos de velocidad, si hablamos de carretera, nosotros nos enfocamos en la velocidad y vamos a decir lo siguiente. Cuando esta velocidad sea un 85% de la velocidad en flujo libre, la velocidad en flujo libre es cuando no hay ningún, digamos, vehículo y el conductor puede adquirir la velocidad que él se le plazca. Bien, cuando el 85% de esa velocidad libre se registra en la infraestructura, decimos que la infraestructura está en régimen libre, en este caso la carretera. Bien, y ahí vemos una categorización 85, 70 y 65. Hasta ahí es admitido como régimen libre. Si nosotros visualizamos, hacemos las mediciones en campo y observamos que las velocidades son el 55% de la velocidad de flujo libre, automáticamente estamos hablando ya de régimen saturado. 40 régimen saturado, hacia abajo y es régimen saturado. Entonces, cuando nosotros encontramos este régimen saturado, automáticamente necesita de una gestión activa para que nosotros podamos dar algún tipo de solución. Bien, entonces ese es el primer punto que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Cuándo estudiar una infraestructura vial? En este caso, cuando son carreteras. ¿Cómo será cuando son intersecciones? ¿Cuándo yo voy a decir que debo estudiar esa intersección? Lo mismo, ¿no? Nos tenemos que referir en este caso nuevamente tanto al régimen libre como saturado, pero acá hay otro detalle, ¿no? No lo puse en la lámina, pero por ejemplo, cuando un vehículo está esperando, ¿no?, en el rojo, ¿bien?, y espera más de 3 veces ese mismo rojo, automáticamente ya es un régimen saturado, ¿no? Entonces, ya deberíamos estudiar, ver qué está pasando en esa intersección y empezar a dar soluciones para que no suceda eso, ¿bien? Como les estaba comentando, continúa lo que vendría a ser la recopilación de requisitos. Bien, las buenas prácticas nos recomiendan hacer una buena recopilación de requisitos. Y nosotros vamos a empezar con lo que vendría a ser el punto 1, que es la jerarquización vial. Tengo entendido que en México, tanto como en este caso, estoy proyectando lo que vendría a ser una jerarquización en Perú, más que todo en lo que vendría a ser la capital, en Lima. Bien, entonces, ¿qué es esta jerarquización? Bien, esta jerarquización está asociada a una clasificación que se hace a toda la red vial, pero ¿en función a qué? En función al uso, primero inicialmente, y de acuerdo a esto nosotros vamos a decir, dicha vía tiene dicho uso y dicha función, una función. Entonces, es en base a estos dos puntos que nosotros vamos clasificando y jerarquizando. Bien, por ejemplo, si nosotros observamos ese mapa, bien, no se ve bien la leyenda, pero a ver, yo les digo, las que están pintadas de color guinda y rojo están clasificadas como carreteras nacionales. Bien, y automáticamente cuando nosotros ya escuchamos el término carretera, ya sabemos que por definición el flujo tiene que ser ininterrumpido. Bien, ese es más o menos el alcance que te da este mapa. Bien, por ejemplo, si nosotros vemos las líneas de color verde, y las líneas de color verde están clasificadas como líneas, como vías arteriales. Entonces, en una vía arterial, nosotros ya encontramos otras características, ¿no? Que ya a lo largo de esta vía se encuentran intersecciones. Quiere decir que esta vía ya tiene otro tipo de circulación, ¿no?, que es digamos, la circulación ininterrumpida. Por ejemplo, las líneas de color amarillo son líneas colectoras y hay muchas más intersecciones más cercanas. Entonces ya es, de hecho, interrumpido el flujo, ¿no? Y por último ya tenemos las líneas locales, que son ya las vías locales, que son las que ya, digamos, conectan las zonas, las casas, las zonas residenciales con las arterias, con las colectoras. Bien, entonces, ¿esto qué más, qué otro alcance nos da esta clasificación? Bien, el siguiente alcance que nos da es que nosotros hablamos de lo que vendría a ser movilidad y accesibilidad. ¿A qué me refiero con esto?
Cuando nosotros, por ejemplo, vemos que nuestra vía está jerarquizada como una vía nacional, como una carretera, automáticamente estas carreteras tienen como característica que deben tener una movilidad elevada y menos accesibilidad. ¿Qué quiere decir? Que de los 4 modos de transporte que nosotros analizamos en una carretera, el modo automóvil tiene prioridad, mientras el modo peatón no. El modo peatón no tiene esa accesibilidad a este tipo de infraestructura. Sin embargo, si nosotros vamos a lo que vendría a ser una vía tipo arterial, bien, esta vía ya no está orientada solamente al modo automóvil. Acá ya está orientada al modo automóvil, está orientada al modo peatón, al modo ciclista, al modo transporte público. Por lo tanto, el diseño de las infraestructuras ya tiene que estar asociado a una jerarquización de dichos modos. Bien, ese es el alcance que nos da esta jerarquización. Bien, lo segundo era ya lo que habíamos comentado, visualizar si la infraestructura que nosotros vamos a analizar está saturada o no. Si está saturada, va a ser objeto de estudio y si no, no. El tercer punto a estudiar son ya características in situ, en campo, medibles. Bien, porque, como les había comentado, una vez que nosotros decidimos estudiar dicha infraestructura, bien, y vamos a proceder a plantear las soluciones, necesariamente nosotros tenemos 2 opciones. Bien, o usamos algún tipo de lo que se conoce como una norma americana que te permite hacer este estudio de tráfico, pero con valores, con modelos que no tienen que ver con software, sino son modelos estocásticos, no son modelos estocásticos como son los del software, sino determinísticos. Bien, o la otra opción es usar lo que les comentaba, ¿no? Los softwares estocásticos. Bien, entonces la idea es tomar estos datos, estos requisitos en campo para que yo pueda reflejarlo en mi software y de acuerdo a esto, y después poder hacer la gestión activa. Entonces, lo que voy a proceder a hacer en campo es hacer la recolección de estos requisitos. El primero de ellos es el volumen. ¿Bien? En este caso, nos localizamos en la zona de estudio, ¿bien? Y a partir de eso nosotros empezamos a hacer una serie de toma de datos, bien, de lo que vendría a ser el flujo vehicular. Bien, no solamente en valor, sino también en dirección. Y se hace, generalmente, esto va a depender de acuerdo al lugar donde estés. En el caso de Perú, y hay una norma que te indica que deben hacerse esta recopilación de volúmenes por 3 días consecutivos, bien, y se tiene que hacer a lo largo de las 24 horas del día. La idea es sacar de esos 3 días el día representativo y de ese día representativo ubicar la hora punta, porque justamente es esa hora punta donde siempre se ve que se excede lo que vendría a ser la oferta, bien, la oferta es excedida por la demanda. Entonces, nosotros vamos a diseñar en esa hora punta. Bien, entonces, lo primero que nosotros hacemos en campo es hacer esta toma de requisitos. Bien, el punto 1 es el volumen. Entonces, tomamos el volumen y de acá sale la hora punta. Bien, lo segundo, o bueno, el punto 4, que vendrían a ser las características vehiculares. Esto es importantísimo porque efectivamente si nosotros queremos reflejar lo que estamos viendo en campo, una cierta realidad, debemos primero estudiar lo que vendría a ser la parte técnica de este vehículo. Y esto está asociado muchas veces, primero, al tema de producción, ¿no? O sea, ¿qué características tiene el vehículo como cuando fue construido, cuando fue hecho, ¿no? Por ejemplo, la potencia. ¿Qué potencia tiene un vehículo? Porque esto influye, digamos, si yo tengo una vía con una cierta pendiente, ciertos vehículos van a poder realizar esa pendiente y ciertos vehículos no. Entonces, es importante conocer qué tipo de vehículos estamos observando y de acuerdo a eso hacer estas características vehiculares. Y no solamente es la potencia, ¿no? Como ahí estoy proyectando, se tienen que medir velocidades, se tienen que medir aceleraciones, desaceleraciones, y cada uno de estos puntos se miden en ciertos escenarios. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo voy a medir, por ejemplo, la aceleración, hay 2 tipos de aceleraciones. La primera aceleración que yo mido en campo, bien, es una aceleración en flujo libre. Cuando no hay ningún tipo de vehículo y yo puedo acelerar y desacelerar a mi gusto, ese es el primer tipo de aceleración que se tiene que medir en campo. El segundo tipo de aceleración sería una aceleración máxima.
Eso ya es cuando el vehículo, en este caso, ya está en la corriente con otros vehículos y ya no está, digamos, en una condición de flujo libre. Todo lo que viene a ser aceleración, velocidad, se mide con un GPS. Y entonces, a partir de eso, nosotros vamos a poder representar esos diagramas, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, la aceleración en condición de flujo libre, pero esto es de un tipo de vehículo. Puede ser, por ejemplo, del modo automóvil. Se tiene que hacer de todo lo que nosotros observemos en campo. Si vemos camiones, tenemos que medir camiones. Si vemos camionetas, tenemos que hacer de las camionetas. Bien, es esta caracterización vehicular de todo lo que vemos en campo. Como repito, como digo, son aceleraciones, son velocidades, desaceleraciones, son potencias, etcétera. Son una serie de cosas que se tienen que hacer, porque la idea es reflejar lo que vemos en campo en un prototipo. Bien, y por último, lo que vendría a ser el parámetro de eficiencia. Listo, entonces ya nosotros hemos medido el volumen, ya nosotros hemos medido lo que vendría a ser la característica vehicular, pero ahora nos falta algo, ¿no? Que es el conductor, porque efectivamente va a ser el conductor quien va a tomar la decisión cuando interactúe con otro vehículo de hacer, por ejemplo, un cambio de carril, de hacer un adelantamiento, de esperar un cierto tiempo para ingresar una vía. Entonces, esa parte nosotros la vamos a ajustar con los parámetros de eficiencia. Los parámetros de eficiencia son algo que nosotros en campo podemos visualizar y que de acuerdo a eso podemos nosotros hacer un paralelismo con lo que vendría a ser la conducción. Por ejemplo, en esta imagen estoy viendo un parámetro de eficiencia que en este caso son las longitudes de cola. Y las longitudes de cola, bueno, la cola se forma en una intersección semaforizada. Mientras esté esperando el rojo, mientras esté el rojo, los vehículos van esperando y se forma una cola. Bien, entonces, la forma en cómo se va dando, va creciendo esta cola, va a estar asociado a un parámetro de conducción. ¿A qué tan agresivo es el conductor? Bien, acá en Perú, por ejemplo, dentro de un momento les voy a mostrar el proyecto que se ha realizado, el conductor es muy agresivo. Entonces, a la hora que nosotros visualizamos esas longitudes de cola en campo, vemos que prácticamente están muy cerca un vehículo de otro vehículo. Entonces, eso ya nos da un punto de partida para nosotros decir que el conductor es agresivo, ¿no? Entonces, ese parámetro de eficiencia me permite a mí decir, cuando yo haga la calibración del modelo, ajustar los parámetros, cómo son estos parámetros para que en el software pueda representar esa realidad. Entonces, haciendo un resumen de esto, son volúmenes, características vehiculares y la forma en cómo conduce, que está amarrado al parámetro de eficiencia. Con esos requisitos, yo voy a poder, digamos, en un software representar la realidad con un cierto porcentaje de un grado de confianza. Bien, dentro de lo que vendrían a ser los prototipos, acá nosotros vamos a tener, bueno, acá muestro un esquema de cómo es que se procede a hacer esto, ¿no? Esta modelación. La creación del modelo es el punto 1. Para esto nosotros, dentro de lo que vendría a ser la creación del modelo, está todo lo que nosotros hemos tomado en campo. Bien, nosotros hemos medido volúmenes, nosotros hemos ido a medir a campo geometrías. Bien, entonces en ese punto, en el punto de creación del modelo, voy a utilizar todos los inputs que he medido en campo. Bien, luego yo procedo a hacer la simulación. En esta simulación, o este tipo de simulación que se hace, va a estar asociado a un cierto factor estadístico que me va a decir cuántas simulaciones tengo que hacer para que yo pueda representar en un grado de confianza la realidad. O sea, que tenga, por ejemplo, un error del 10%, un error del 8%. Bien, luego después de eso, nosotros vamos a proceder a hacer lo que vendría a ser la calibración del modelo. Y acá entra lo que les comentaba, ¿no? El conductor. Entonces, la calibración es, yo tengo un modelo, pero no simplemente es, pues, visualizar vehículos que están moviéndose, ¿no? Sino que efectivamente esos vehículos me reflejen la realidad. Porque yo voy a utilizar ese modelo para yo poder hacer predicciones. O sea, la idea de esta gestión activa es que yo construya el modelo de la situación actual y sin necesidad de hacer el cambio en la realidad, pueda hacer en el software un montón de escenarios y de acuerdo a eso poder yo decidirme por una opción. Bien, ahí es donde nosotros hablamos de una optimización en este caso de dinero, ¿no? Porque muchas veces a lo que se está acostumbrado es que se hace una infraestructura, se construye y se ve que no funciona, ya, pero cuando está construida,
y recién se empiezan a hacer mitigaciones de efectos negativos. Entonces, la idea de esto es evitar eso, ¿no? Evitar que se construya en la realidad. Pero eso, ¿cómo se logra? Teniendo un modelo calibrado. Un modelo calibrado te permite, a partir de ya hacer cambios en hacer una serie, como lo voy a mostrar dentro de unos momentos, una serie de escenarios, y de acuerdo a eso yo poder tomar una decisión, ¿bien? Y por último está la validación del modelo. Bien, esta validación tiene que ver mucho con qué tiempo te va a servir tu modelo, ¿no? Porque efectivamente un modelo, o bueno, cuando nosotros implementamos una infraestructura, no queremos que funcione a corto y a mediano plazo únicamente. Nos importa que de acá a 30 años siga manteniendo ciertos estándares de calidad, ciertos niveles de servicio. Entonces, la validación está asociada a eso, a cómo yo debo hacer para que mi modelo perdure en el tiempo, ¿no? Entonces, acá también hay una serie de cosas que se deben tener en cuenta. Entonces, si mi modelo cumple con estos 4 puntos, ya tengo un modelo sólido. Bien, entonces para esto yo recomiendo el software BISIM, es un software alemán muy bueno, que imagino, bueno, sí, de hecho, porque hay un colega mío mexicano, Alejandro Saninger, que es gerente justamente de PTV en México, ¿no? Y entonces es muy bueno, es muy bueno. Bien, entonces la idea de utilizar este software es que te permite hacer esta microsimulación. Dentro de unos momentos vamos a visualizarlo y poder hacer la medición, la evaluación y el análisis de los diferentes parámetros que dentro de unos momentos voy a comentarles. Bien, entonces, si hasta acá tuvieran alguna duda o pregunta respecto al marco teórico, porque ya vamos a iniciar con un proyecto que digamos es real, sino ya para poder continuar. No, hasta ahorita no hay ninguna pregunta. Okay. Ya. Bien, entonces acá nosotros, bueno, acá visualizo un proyecto que está ubicado en este caso en Perú, en Lima, la capital de Perú. Es una infraestructura a nivel, es una intersección semaforizada, bien, es una intersección semaforizada. Entonces, como nosotros ya habíamos hablado en la gestión de requisitos, bien, nosotros habíamos dicho que lo primero que debemos ver es la clasificación, la jerarquización, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a la jerarquización, dentro de unos segundos lo voy a mostrar, vamos a poder observar que ambos accesos están clasificados como carreteras nacionales. Bien, y si ya un poquito más mencionamos a qué cosa estaba asociado el término carretera estaba asociado a un tipo de circulación. La circulación era del tipo ininterrumpida, pero acá está interrumpida. O sea, desde el punto conceptual, esta infraestructura nada más necesita ser estudiada. Bien, y ahora, hablando de la saturación, entonces, cuando yo les comentaba sobre vehículos en cola que tienen que esperar más de 3 rojos para poder continuar, bien, eso se puede reflejar en el estancamiento de la cola. Entonces, en esta intersección se nota que las colas, por ejemplo, en el acceso que dice ahí Canta Callao, va desde la intersección de estudio, que es la que está englobada en rojo, hasta la intersección de arriba. Entonces, automáticamente, cualquier vehículo que esté ahí va a necesitar más de 3 rojos. O sea, visualmente yo voy a decir que la intersección está saturada. Entonces, tengo 2 puntos desde donde yo puedo atacar y decir, necesita ser estudiada. Bien, listo. Una vez que tenemos eso, nosotros tenemos que ver y decir, bien, ¿cuándo yo voy a utilizar una observación, digamos, o bueno, adelantándonos un poco más, una modelación micro, o cuando una macro? En este caso estamos visualizando la intersección y es necesariamente un análisis micro. Bien, pero ahora lo siguiente es, ¿el área de extensión hasta dónde será? Bien, entonces ese es un tema que se resuelve con la delimitación del área de influencia. O sea, nosotros acá debemos decir, este punto, ¿qué impacto va a tener geográficamente o hasta dónde va a impactar en las diferentes vías adyacentes? Como les comentaba de la saturación, se nota que la cola llega desde el punto de estudio hasta la siguiente intersección. Por lo tanto, el área de influencia necesariamente tiene que tomar esa intersección, la de arriba, y eso es lo que se ve en la imagen de abajo, ¿no? En la parte del acceso a Canta Callao llega hasta la intersección superior o adyacente. Pero en la otra vía, que es el acceso Panamericana Norte,
esa vía sí se está comportando como una carretera, porque cuando nosotros hacemos el análisis, o bueno, hice el análisis en campo, y aproximadamente 2 kilómetros hacia abajo y 2 kilómetros hacia arriba, no hay intersecciones adyacentes que tengan influencia sobre nuestro punto. Entonces, el área de influencia queda determinada entre puentes peatonales, bien, y a lo largo de la Panamericana Norte y a lo largo de la Canta Callao a la intersección adyacente. Entonces, esta área de influencia es la que nosotros vamos a modelar posteriormente para hacer esta gestión activa. Bien. Como les comentaba, los requisitos, y el primer punto era la jerarquización, ¿no? Entonces, ya sabemos que estas dos están jerarquizadas como vías nacionales o como carreteras nacionales. Entonces, esto implicaba que nosotros debíamos mantener el concepto de carretera, mantener el concepto de la circulación ininterrumpida. Entonces, acá nosotros tenemos una circulación interrumpida por el semáforo. Entonces, por concepto, la solución que nosotros vayamos a proponer no tiene que ser a nivel, ¿no? Como es en este caso, ¿no? Sino tiene que ser a desnivel, ¿bien? A desnivel. Pero bien, antes de eso, en la toma de requisitos ya está clasificado como, digamos, como vías expresas nacionales. Ya sabemos para qué nos va a servir eso, para nosotros saber qué tipo de circulación tiene que haber y de acuerdo a eso proponer en concepto cómo tiene que ser la infraestructura a nivel o a desnivel. Bien, y lo siguiente es hacer el trabajo en campo. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer la digitalización de esta infraestructura. Por ejemplo, la geometría, ¿no? Ahí tenemos las vías y sus correspondientes secciones transversales, ¿no? Eso es lo primero, analizar las secciones. Bien, lo segundo es el tema de la regulación. Bien, en este caso muestro ahí una imagen, una foto, donde está justamente esta intersección con los semáforos correspondientes. Entonces, la información que se saca de acá es, primero, el ciclo semafórico. Dicho ciclo va, digamos, a tener ciertas fases semafóricas. Y las fases semafóricas están asociados a verdes efectivos que te permiten liberar movimientos, ¿no? Por ejemplo, una fase 1 te va a liberar un movimiento de frente y un giro a la izquierda. Y va a durar 30 segundos, ese es su verde efectivo, ¿no? Después la fase 2, digamos, va a ser un movimiento de frente y un giro a la izquierda también. Bien, y su verde efectivo es 30 segundos. Bien, esa es la recolección de requisitos a nivel de regulación. Después lo que les comentaba era el tema del volumen. Este es un análisis que se hace en el tiempo. Bien, como ya les había comentado, son 3 días acá en Perú, ¿no? Y el análisis se hace 24 horas. Entonces tengo que medir, voy a campo, hago ciertas estaciones, bien, y en dichas estaciones me paro y observo, ¿no? Observo qué cantidad de vehículos van de frente, digamos, qué cantidad de vehículos giran, ¿bien? Hacia la izquierda o giran hacia la derecha. Y no solamente es ver qué cantidad, sino también ver la tipología, ¿no? Van de frente 30 vehículos ligeros, no sé, 50 pesados, 30 motos, etcétera, ¿no? Entonces se mide la cantidad del flujo y la tipología vehicular. Bien, esto me sirve para yo poder hacer la medición de la hora punta, que es justamente la hora que se diseñan en las infraestructuras viales. Bien, al costado vemos el tema de los vehículos, el tema de la tipología vehicular, donde, por ejemplo, vemos las velocidades, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, un histograma donde se ven 6 velocidades y justamente asociados a lo que yo estoy viendo en campo. He visto combis, he visto buses, he visto camionetas, he visto vehículos, he visto camiones, pero cada uno de ellos tiene una forma en cómo son sus diagramas de velocidades. Un vehículo tendrá más velocidad que, por ejemplo, un camión, ¿no? Entonces, ese estudio de la característica vehicular se tiene que hacer en campo, ¿no? Y abajo vemos un perfil de velocidades deseables, ¿no? Para una cierta velocidad. Este diagrama básicamente lo que te dice, por ejemplo, dice, ¿no? Perfil de velocidades deseables para 60 kilómetros por hora, asociado, por ejemplo, a las camionetas. Entonces, lo que te dice este perfil es que un cierto porcentaje, porque recuerden que, como les comentaba, dentro de lo que vendría a ser la modelación, es una modelación, una digitalización estocástica. ¿Qué quiere decir? Como en realidad es el tráfico, ¿no? O sea, si yo voy y mido, por ejemplo, el día lunes, veo en campo, hago mis mediciones, y yo voy el siguiente lunes, no voy a observar lo mismo. Bien, hay una diferencia. Si bien es cierto, hay un comportamiento parecido, porque todo esto se basa en la parte conceptual, les había comentado el tema de la dinámica del transporte, ¿no? De lunes a viernes todos vamos al colegio, todos vamos a la universidad. Si bien es cierto, entre semanas
el cambio es distinto, pero sigue una tendencia. Entonces, ahí estamos más o menos hablando de un tema estadístico. Entonces, justamente este perfil de velocidades lo que te dice es eso. O sea, nosotros en campo medimos, por ejemplo, que la velocidad de los automóviles es 60, o la velocidad es 60. Pero efectivamente, el próximo lunes sus velocidades serán 60 o pueden ser 58, 57. Entonces, este perfil te permite meterle esa parte estocástica al modelo para que nosotros podamos reflejar mejor la realidad. ¿Bien? Listo, entonces, como les comentaba, el tema de la jerarquización. Estas dos vías, ¿por qué fueron vías de estudio? ¿Por qué fueron vías atractivas para estudiar esta solución? Al lado izquierdo vemos el mapa del Perú. ¿Bien? Entonces, de color verde vemos una de las vías, que es la Panamericana Norte, y de color amarillo vemos la otra, que es la Canta Callao. Entonces, si nosotros visualizamos este mapa, son vías de gran importancia, atraviesan el Perú tanto longitudinal como transversalmente. Entonces, ese punto de ahí de intersección, que se ve en el lado derecho como un puntito de color naranja, es un punto que está ubicado en Lima, pero es un punto que desde el punto de vista de la demanda, bien, es un punto súper importante. ¿Por qué? Porque en esta intersección de acá llegan, por ejemplo, transporte pesado que están trayendo alimentos de otras partes hacia Lima, que es la capital del Perú y es el punto económico más fuerte, digamos, en el Perú. Entonces es un punto muy atractivo de estudiar, en este caso, de analizar y de dar una serie de propuestas para solucionar el problema del tráfico en este punto. Bien, ahí vamos con el tema de la jerarquización. Entonces, la jerarquización vial, como les había comentado, me va a decir a mí qué tipo de infraestructura, a qué tipo de, digamos, de nivel pertenecen las infraestructuras. En este caso, ambas están clasificadas como carreteras. Y como les había comentado, esta clasificación está de acuerdo a la demanda y al uso, que en este caso es la demanda, y a la función, que en este caso va a cumplir dicha vía, ¿no? Bien, entonces, desde el tema de vista de la jerarquización, ambas vías son vías nacionales. Y si son consideradas vías nacionales o carreteras nacionales, el concepto de circulación del que habíamos hablado tiene que ser del tipo ininterrumpido. Por lo tanto, en ese punto se tiene que mantener esa definición. Bien, habíamos visto ya imágenes anteriores, o bueno, lo voy a retroceder, que en la situación actual está a nivel. Bien, está a nivel. Entonces, la idea es, basándonos en el concepto, decir que no puede ser a nivel, tiene que ser a desnivel. Ese es el primer punto. Ya sabemos que la intersección ahí tiene que ser a desnivel. ¿Por qué? Porque tiene que mantener el concepto de carretera. Y este concepto de carretera de circulación ininterrumpida, ¿de dónde viene? De esta jerarquización vial. Por eso es que les comentaba que el tema de los requisitos es muy importante, ¿bien? Porque te permite dar este primer paso, que es un paso importantísimo. ¿Bien? Una vez que nosotros ya sabemos que la infraestructura tiene que ser a desnivel, procedemos a tomar una decisión. ¿Qué tipo de infraestructuras a desnivel nosotros vamos digamos, a proponer? Bien, y acá, por ejemplo, para este proyecto se utilizaron 3 infraestructuras o 3 posibles infraestructuras. Bien, que son en el lado izquierdo la trompeta, por ejemplo, ambas, las 3, son infraestructuras a desnivel. Bien, o sea, se respeta el concepto de circulación ininterrumpida, se respeta el tema de la definición de carreteras. Bien, son infraestructuras que son carreteras, son vías que no tienen puntos en común, no hay conflictos. Bien, entonces vemos la intersección tipo trompeta, que tiene esa forma, la intersección a desnivel tipo trébol, que tiene esa forma, y la intersección a desnivel tipo rotonda, que tiene esa forma. Bien, hay esas 3 opciones que nosotros podemos manejar para dar solución a este punto. Bien. Para esto nosotros hacemos uso de lo que vendría a ser de ciertos análisis. Bien, estos análisis son básicamente análisis que nosotros ya vamos a ir aprendiendo se va aprendiendo con la experiencia, ¿no? Se conoce como análisis multicriterios. Bien, por ejemplo, el tema del volumen, ¿no? Ya habíamos visto que en campo hicimos una medición de volumen, ¿no? Por ejemplo, para este proyecto se notó que había una cierta, digamos, característica, que el 75% de los vehículos realizaban giros. Entonces, ese punto nos sirve a nosotros para tener más o menos una idea de qué tipo de infraestructura vamos a usar. Si el 75% de los vehículos realizan giros, nosotros tenemos que ver que la infraestructura que nosotros vamos a decidir pueda tener la oferta necesaria para dicha demanda, ¿no? Entonces, acá hay una serie de manuales que, bueno, cada país tiene su manual, bien, pero más o menos está orientado por un manual americano que es el AASHTO.
Bien, entonces, estos manuales ya te dan más o menos una distribución de carriles que deben tener, por ejemplo, dichas infraestructuras a desnivel. Porque efectivamente, miren, acá como vemos en las 3 imágenes, las vías principales están a desnivel, pero existen ramales de conexión, porque efectivamente, si yo quiero ir de una vía a la otra, voy a utilizar esos ramales, ¿bien? Y cada uno de esos ramales tiene cierta cantidad de carriles. Bien, entonces, si nosotros vemos que el 75% de los vehículos realizan los giros, yo automáticamente, por la experiencia y de hecho por el diseño, sé que una trompeta que tiene ese ramal para hacer el giro no va a ser suficiente. El trébol tampoco va a ser suficiente. Entonces, la tercera opción va tomando forma, la rotonda, ¿bien? Porque la rotonda justamente está diseñada para los giros. Bien, justamente está diseñada para los giros porque tiene el punto de conexión, en este caso, entre ambas vías, bien, que es la rotonda, tiene una mayor capacidad que los ramales directos que tienen tanto la trompeta o indirectos como en este caso el trébol. Entonces, con el primer punto de este análisis multicriterio, yo voy orientándome por la rotonda. Bien, el segundo punto es la seguridad vial. Para esto se hace un estudio en campo de lo que vendrían a ser los siniestros que hay en ese punto de estudio. Y bueno, haciendo la recopilación de datos de estos requisitos, observamos que la mayoría digamos, siniestros que ocurren en esta infraestructura es debido al exceso de velocidad. Entonces, este criterio me va a decir, la infraestructura que tú vas a implementar tiene que disminuir la velocidad, o sea, tiene que hacer una canalización del flujo de manera de que la misma infraestructura obliga al usuario a disminuir la velocidad para que la cantidad de siniestros disminuya. Y justamente operacionalmente hablando, la rotonda cumple con ese requisito, porque como les había comentado, el flujo que está dentro de esa calzada circulatoria bien tiene prioridad sobre el flujo que va a ingresar. Entonces, automáticamente los vehículos que van llegando a la infraestructura tienen que parar. Entonces, ahí, por el punto de seguridad vial, la rotonda también va ganando. Bien, pero es con el tercer y el cuarto punto que ya nos decidimos, bien, por esta tercera opción, que es la rotonda. Bien, y en este caso vamos a hacer un análisis temporal en el tiempo. Bien, para esto, nosotros nos enfocamos primero en la situación actual. Bien, y para esto hablamos de una serie de criterios. Bien, el primer criterio es el criterio de conexión de vías. Entonces, yo inicialmente tengo una distribución, una conexión de estas vías. La infraestructura que yo vaya a implementar como solución debe primero adecuarse, debe configurarse a estas vías iniciales existentes. Si yo veo la trompeta y veo esta conexión de vías, digo, sí, efectivamente, la trompeta podría ser una solución directa para una intersección a nivel tipo T, ¿no? Como es la que estamos estudiando. Hay una configuración de las vías que se puede dar al momento de construir, se podría dar. Pero si, por ejemplo, veo el trébol, no existe esa proyección de una de las vías, bien, para que se forme esta intersección en cruz. Por lo tanto, va a resultar muy caro hacer esa, digamos, esa ampliación a corto o a mediano plazo porque no está proyectado o no existe en este caso. Por lo tanto, el trébol no podría ser una opción a corto o mediano plazo. Pero si nosotros vemos la rotonda también se puede adecuar. Es una forma la rotonda tiene una forma de configurarse a esta conexión de vías. Entonces, el punto 3 puede ser, digamos, tanto la trompeta como la rotonda pueden cumplirlo. Bien, pero si nosotros ya, digamos, hacemos un análisis en el tiempo, pero ya a nivel de digamos, 30 años o un poco más. Bien, básicamente, cuando hacemos esto de acá, estamos hablando de un análisis ya futuro. Nosotros tenemos que tener en cuenta, para esto voy a mencionar algo de lo que vendrían a ser los planes de movilidad, que existen de hecho en todos los países, bien, que es básicamente ya proyectarse a ciertas vías, pero que van a ser realizadas en un cierto tiempo. Bien, entonces, para este proyecto se encontró que de acá a 30 años ya el gobierno tenía planeado hacer esa ampliación, hacer esa conexión que está en color verde y con eso hacer la conexión directa de toda la vía. Entonces, teniendo en cuenta ese criterio, nuevamente vemos cuál de estas infraestructuras se puede reconfigurar. En el punto 3 era una configuración, pero en el punto 4 ya es una reconfiguración
porque tengo que hacer el análisis en el tiempo, no solamente a corto y mediano plazo, sino también a largo plazo. Entonces, si nosotros ya consideramos esta proyección, la trompeta no se va a poder ajustar a esa proyección. El trébol sí, pero el trébol a corto y mediano no existe esa proyección. ¿Bien? Y la rotonda también, obviamente, se adecua a esa, digamos, proyección de vías en T, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, la opción por la cual se decidió en este proyecto es la rotonda, ¿bien? Esto es desde el punto de vista del análisis multicriterio, que es básicamente experiencia, ¿no? Este es el diseño infraestructural de esta infraestructura. Bien, y acá básicamente este diseño, porque como les estaba comentando, la parte inicial, bien, del análisis de cuando vamos a campo y vemos la intersección a nivel, eso se observa. Entonces tenemos que diseñar los radios, los carriles, etcétera. Es todo un diseño de toda la infraestructura. Y para esto se usa el siguiente concepto. Como ya habíamos hablado de nivel de servicio, es justamente este nivel de servicio, este nivel de la calidad, lo que te va a permitir dimensionar, hacer un diseño conceptual de esta infraestructura. Es qué características geométricas va a poseer esta infraestructura para lograr un nivel de servicio deseado. Bien, entonces, haciendo, digamos, un resumen ya hasta este punto, yo voy a campo, veo la infraestructura saturada, hago el análisis y digo, tiene un nivel de servicio F. Como ya sé que el nivel de servicio está asociado a la calidad, necesito estudiarlo. Voy a un análisis de diseño. ¿Qué tipo de infraestructura voy a implementar? ¿Qué tengo que hacer para lograr otro nivel de servicio? Yo no quiero que sea F, quiero que sea un A. Entonces, como yo ya sé el nivel de servicio que es A, ¿qué características debe tener esta infraestructura para que te pueda dar esa calidad de servicio? En este caso, el A, ¿no? Y esta calidad de servicio no solamente se hace a corto y a mediano plazo, sino también se hace a largo plazo, en el tiempo. De acá a 30 años varían una serie de factores. El volumen, porque el volumen está asociado primero digamos, al parque automotor, segundo está asociado al PBI del país, ¿no? Porque a mayor PBI hay mayor transporte pesado, bien, a mayor, digamos, población hay mayor automóvil, mayor automóvil. Entonces, hay una serie de factores que se tienen que ajustar. Entonces, de acá a 30 años, esta infraestructura seguirá con el mismo nivel de servicio A, con el que va a funcionar, digamos, a corto y mediano plazo. Si la respuesta es no, entonces, ¿qué cosas yo debo hacer de acá a 30 años? ¿Qué soluciones debo hacer de acá a 30 años para que se conserve ese nivel de servicio? Bien, esa es más o menos la idea que se ve acá en infraestructuras. Bien, y ya vamos al tema de los prototipos. Bien, al tema de los prototipos, que es parte ya de lo que vendría a ser este tema de requisitos, gestión de requisitos que estamos viendo. Bien, y acá está, por ejemplo, el modelo, ¿no? La intersección que les comentaba. La intersección a nivel tipo T, bien, y abajo están ya un tema, digamos, estadístico, bien, que te va a permitir hacer lo que ya estábamos conversando, que era la calibración, ¿no? Al costado, en el primer cuadrito, vemos una calibración de los volúmenes, bien, y al costado vemos una calibración de las colas. En las intersecciones les había comentado que las colas me van a permitir hacer ese reflejo de la realidad en mi software, ¿no? Y esto está ajustado a los parámetros de conducción del conductor. Obviamente, este modelo de acá sirve únicamente para esa intersección en Lima, Perú, nada más, ¿no? La forma en cómo se comportan los conductores. Si yo voy a otro lugar en el mismo Perú, tengo que hacer nuevamente todo este estudio para poder reflejar la realidad. Si voy a otro país, igual, ¿no? Porque el conductor cambia, es un tema de cultura, digamos. ¿Bien? Y aquí está ya la solución que les estaba comentando, ¿no? Se hizo el análisis multicriterio y, bueno, se decidió por la rotonda sin la proyección y la parte de abajo la rotonda con la proyección. ¿Bien? Y por último, un tema súper importante, ya dentro de lo que vendría a ser esta gestión activa. Bien, si bien es cierto, hasta este punto nosotros nos olvidamos de estas dos infraestructuras, que es el trébol y trompeta, porque en base a la experiencia y en base a estos criterios, que obviamente te ahorran tiempo, sabes únicamente qué infraestructura debería tomarse, que es la rotonda, y se modeló acá. Pero también existe el otro escenario, ¿no? Que no contamos con la experiencia y pues modelamos los tres escenarios, ¿no? Los tres escenarios, ahí se ve, ¿no? Tanto lo que vendría a ser la intersección, la trompeta y la rotonda, ¿no? El trébol, la trompeta y la situación actual. Entonces, en este análisis de resultados,
bien, nosotros ya vamos a poder identificar, por ejemplo, análisis temporales, espaciales y a nivel de nodos, y de acuerdo a esto, poder decir, dicha opción me conviene más, dicha opción no me conviene más, ¿no? Por ejemplo, los D, en el caso del nodo, por ejemplo, te está diciendo que el nivel de servicio es tipo D, ¿no? Abajo... Marcelo, disculpa, ¿ya dejaste de presentar? No, ¿qué pasó? ¿Se cortó? Ya no se está viendo la presentación. Uy, a ver, a ver. Ahora, ¿en qué diapositiva? No, todavía no. Qué raro, ¿qué pasó? Ay, no, no le vi el número, pero apenas no tiene mucho que se dejó de ver tu presentación. Ahí estará bien, ¿se ve ahora? Sí, sí, muchas gracias. Ya, bueno, como les estaba... Tienes una pregunta. A ver. Te preguntan que si no sería mejor separar los movimientos para reducir los movimientos concurrentes y por ende los riesgos. Claro, justamente eso es lo que se hizo, ¿no? Una intersección, esta es, digamos, la intersección a nivel, que justamente tiene, digamos, conflictos del tipo direccional. Entonces, lo que se hizo, pero en base a la jerarquización vial, es eliminar esos conflictos haciendo esta infraestructura a desnivel, ¿no? Se hizo esta infraestructura a desnivel y se eliminan los conflictos en ese punto, ¿bien? Y se mantienen los conceptos de carretera, ¿no? En este caso. Bien, eso, y bueno, como les estaba comentando, ya en esta parte de la gestión activa nosotros podemos determinar qué tipo de infraestructura vamos a analizar de acuerdo a este parámetro, que es el nivel de servicio, ¿no? Y bueno, esto es un tipo de análisis más que se hace para poder, ya acá se pueden visualizar, digamos, gráficamente lo que vendrían a ser las velocidades, ¿no? Por ejemplo, en el primer cuadrito vemos líneas horizontales, que básicamente es el comportamiento de un regulador, y en los demás cuadritos vemos el tipo que las líneas, en este caso, se mantienen uniformes, que quiere decir que las velocidades se mantienen constantes y que más o menos está asociado a lo que vendría a ser el concepto de carretera. Por último, quería mostrarles el prototipo en este caso. Acá, por ejemplo, tengo el prototipo. Se ve la ventana. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se ve. Ya, ok. Este es el proyecto que les estaba comentando, ¿no? Y, por ejemplo, a ver, acá vemos los vehículos en planta y acá vemos los vehículos en 3D, ¿no? La idea es justamente reflejar esa realidad, esta es mi situación actual, ¿no? Reflejar lo que está pasando en campo. Esas son las colas que les estaba mencionando, que justamente está asociado, ¿no? a lo que les decía que era el tema del comportamiento vehicular, ¿no? Entonces, digamos, esta forma en cómo nosotros hacemos esta recopilación de requisitos me va a permitir reflejar esta realidad, ¿no? Porque acá no es simplemente vehículos que se están moviendo, sino te están reflejando una realidad. Justamente, a ver, voy a ponerle, a ver acá, pausa. Justamente acá, por ejemplo, en esta parte de acá, por ejemplo, vamos a ver la trompeta, digamos. Entonces, voy a cargar. Entonces, a partir de esa, digamos, calibración que nosotros hacemos, de ese reflejo de la realidad, ya podemos hacer a través de este tipo de prototipos, hacer una optimización y poder predecir. Bien, ahora ya no quiero que sea una infraestructura, quiero que sea esta infraestructura. A ver, ¿cómo funcionará con esta infraestructura? A ver, por ejemplo, a ver. Vemos, yo les había comentado que por el tema del análisis multicriterio no iba a funcionar esta infraestructura. ¿Por qué no iba a funcionar? Porque habíamos dicho que el 75% de los vehículos hacían giros. Entonces, ahí vemos, miren, si ustedes ven acá en la parte izquierda, esta parte de acá, esta configuración de este ramal que te va a permitir hacer los giros, no se va a abastecer para digamos, para este 75% de los giros. Por lo tanto, esta opción no es viable. Bien, no es viable, a pesar que por la configuración de las vías iniciales podría aparentar una solución directa, no lo es. Bien, entonces a esto es a lo que yo me refería cuando ya nosotros tenemos más o menos experiencia y podemos tomar cierto tipo de decisiones. No era necesario, digamos, modelarlo para que yo sepa que no iba a funcionar. Ese es, digamos, ya parte de la experiencia, ¿no? Pero se puede modelar y efectivamente darte cuenta que no va a funcionar. Cuando me refería al tema de conducción, por ejemplo, acá, miren, cuando el vehículo toma la decisión de entrar a esta parte de acá, a través de ese carril de aceleración. Todas esas características yo tengo que saber manejarlas, ¿no? Y se mide en campo.
Bien, igual acá, ¿no? Acá vemos toda esta parte de acá, por ejemplo, a ver, ya bueno, terminando esta partecita, terminando la simulación. Bien, entonces acá se ve que pues efectivamente esta infraestructura tipo trompeta no va a funcionar, ¿no? Vemos el caos que se forma acá, las colas que se forman acá, y pues sería un proyecto que imagínense, si no hacemos esta predicción, imagínense que se construya, ¿no? Que se construye y vemos un proyecto que vale millones, que no va a cumplir digamos, la finalidad que tiene, ¿no? Entonces se hace un gasto de dinero que pues podría dejar de hacerse, ¿no? Entonces, a ver, una última cosita antes de terminar que les quería mostrar es esto. A ver, un segundito. Dentro de la situación actual, para que más o menos puedan ver cómo es el tema de este análisis de campo que se hace y cómo se ve en el modelo, sobre todo, para que lo puedan visualizar. Un segundito, por favor. Ya, acá. Ya. Como les estaba comentando acá, esta es la situación actual, ¿verdad? Miren, si nosotros tenemos en cuenta lo siguiente, cuando un vehículo de acá en la carretera, por ejemplo, va a decidir hacer un cambio de carril, o cuando un vehículo va, digamos, a decidir hacer un adelantamiento, todo esto va a estar asociado al modelo que sigue, en este caso, el programa, que es un modelo que es real, no es un modelo real. Cuando uno conduce y ve que no hay vehículos, yo puedo hacer lo que se me antoje, utilizar la velocidad que yo desee, acelerar de la forma en la que yo desee. Bien, pero sin embargo, si yo encuentro un vehículo muy próximo, ya no tengo esa libertad. Cuando está mucho más próximo, dejo de tener esa libertad. Entonces, eso que en palabras acabo de decir, tiene un modelo matemático que está en base a ecuaciones diferenciales y todo un rollo que te permite hacer esta descripción. Bien, entonces, con esto sería todo. No sé si tienen alguna pregunta más. Mientras, a ver, me dicen la pregunta, a ver. Sí. Dicen que por qué la longitud de la incorporación en la vuelta principal es tan corta, hablando del caso de la trompeta. A ver. Ya, en este caso, miren, cuando nosotros... O si quieres que suba la... No. En este caso, cuando nosotros vamos a diseñar algo, hay algo muy importante. Cualquier tipo de cosa o cualquier tipo de infraestructura que vayamos a analizar depende del entorno. En este caso, el entorno para esta zona, o mejor dicho, el área que se disponía, no era un área pues extensa. Bien, entonces hay que adecuar este diseño al entorno en este caso, ¿no? Entonces, no se puede hacer, digamos, acá, digamos, no puedo hacer, si se refiere a este enlace de acá, este enlace directo, no tendríamos más área para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, esa es la respuesta más o menos. Si tienen alguna otra pregunta. Dice que se refiere al carril de la aceleración. ¿Al de acá? Ya. Con respecto a los carriles de aceleración, en este caso, se ha tomado, por ejemplo, de la situación actual, lo hicieron así. Bien, efectivamente, cuando nosotros hacemos un análisis de carril de aceleración o desaceleración, tenemos que inicialmente basarnos en metodologías, como en este caso es la metodología del HCM. Bien, entonces, no se hizo pues así, de esa forma, ¿no? Entonces, lo que justamente se trata es, dentro de la recopilación de requisitos, es ver, ¿no?, la geometría que ya existe. Bueno, en este caso existía esa longitud, estaba con esa longitud y bueno, se modeló así, ¿no?, con la longitud con la que estaba. Si tienen alguna otra duda. A esto es a lo que yo me refería hace un momento. Miren, por ejemplo acá, a ver, un segundito. Voy a poner las etiquetas para que se pueda observar lo que les quiero comentar.
¿Qué es esto? Ya, miren, por ejemplo, acá voy a... Miren. Si nosotros observamos acá, por ejemplo, observamos vehículos que tienen velocidades de 30, de 33 en este caso, 34. Bien, en este caso, esto de acá que nosotros estamos observando es parte de lo que nosotros debemos hacer para modelar, en este caso, de una forma correcta una infraestructura. Porque si bien es cierto, yo había hecho dentro de la modelación, la interacción vehículo-vehículo, que va a estar, digamos, gobernada por ese modelo de ecuaciones diferenciales, etcétera. Bien, y ya he ajustado todo lo que he visto en campo. Me falta algo más, ¿no? Y que justamente tiene que ver con la dinámica que está sujeta al diseño geométrico, ¿no? Y esta dinámica es una dinámica física, por decirlo así. Sabemos que cuando un vehículo entra en una curva, necesariamente tiene que disminuir la velocidad. Yo le di, en campo medí las velocidades, pero medí las velocidades en flujo libre y para un tramo, digamos, recto. Bien, y a partir de eso, esa velocidad va cambiando en función de aceleraciones y desaceleraciones, pero primero de interacción entre vehículos, ¿no? Que justamente en la carretera acá se ve interacción entre vehículos, acá únicamente acá, interacción entre vehículos. Pero si, por ejemplo, yo ahora en mi diseño tengo una curva, tengo que darle esa interacción entre vehículo e infraestructura. Tengo que modelar eso, ¿no? Entonces, obviamente hay que ver una serie de herramientas para yo poder decirle al vehículo, oye, cuando pases por esa curva, como máximo tu velocidad de diseño tiene que ser tanto. Por lo tanto, se tiene que reflejar en el modelo esa disminución de velocidad, ¿no? Que es justamente lo que se ve acá. Voy a ponerle play otra vez. Y ahí vemos, ¿no? Vemos que las velocidades están disminuyendo cuando entran a las curvas y acá que efectivamente son tramos rectos, bueno, las velocidades se mantienen, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería comentar con respecto a ese análisis de campo que nosotros nos habíamos hecho y que efectivamente tiene que reflejar, pues, ¿no? Estas situaciones. Bien, entonces, si no hay ninguna otra pregunta o si la hay, no sé. Disculpa, ¿tienes el modelo de la rotonda al que nos Sí, acá lo tengo. comentaste, que lo pudiéramos ver? Claro, acá lo tengo. El tema de estos modelos es que muchas veces, de acuerdo a lo que estás analizando, se hace muy pesadito, ¿no? A ver, acá, por ejemplo, vamos a ponerle play. Voy a quitarle las etiquetas para que se pueda visualizar. Acá hay un tema. Esta infraestructura, antes de mostrarla, esta infraestructura ya tiene otra forma de, digamos, de cómo tú le dices al programa de que efectivamente se tiene que cumplir la operación que se debe manejar en esta infraestructura, que el flujo que está dentro de la calzada circulatoria debe tener prioridad sobre el flujo que va a ingresar. ¿Qué quiere decir? Que el flujo que va a ingresar únicamente ingresa a la infraestructura cuando encuentre el tiempo adecuado para ingresar, porque la prioridad la tiene lo que está en la calzada circulatoria. Entonces, toda esa forma que estoy diciéndole en palabras, hay que saber modelarla, ¿no? Hay que saber modelarla para que efectivamente se pueda visualizar lo que les estoy comentando. Y eso es lo que vamos a ver. A ver, voy a quitarle las etiquetas. Y si nosotros observamos simplemente la rotonda, vemos que los vehículos, por ejemplo acá, se detienen. ¿Por qué? Porque la prioridad la tiene la prioridad la tiene el flujo que está en la calzada circulatoria. Cuando encuentren el gap, cuando encuentren el tiempo adecuado, la brecha exacta, recién se pueden ingresar a la infraestructura. Mientras tanto, no lo pueden hacer. Bien, entonces, acá también vemos, ¿no? Mientras que acá, pues efectivamente, debido a la cantidad de flujo, como ya les había comentado, el 75% realizan los giros, bueno, acá se ve eso, ¿no? Se ve que la infraestructura funciona magníficamente por el tema de los giros, ¿no? Entonces, la rotonda en ese proyecto fue la solución y, de hecho, ya está próxima a ser realizada, en un par de años ya se va a ejecutar.
¿no? En este caso en Lima, ¿no? En ese punto específico, que son 2 carreteras, como les había comentado, que tienen una prioridad de nivel nacional, ¿no? Que es un punto de estudio interesante. Son más o menos aproximadamente, si mal no recuerdo, 80.000, 90.000 vehículos que pasan al día. Es un número fuerte, ¿no? Y sobre todo conecta a Lima con parte del Perú, ¿no? Entonces, sobre todo eso. Bien. Si tienen alguna duda más. No, parece ser que no hay otra pregunta. Ok. Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte, ¿no? Bueno, y solamente comentar que el tráfico, en este caso, es un punto nada más, ¿no? Es un punto de análisis. Si nosotros vemos, por ejemplo, ya el siguiente punto, que es el diseño geométrico en sí de la infraestructura, ahí pues el PMBOK se luce, ¿no? Con todos los procesos constructivos y con todo lo que tiene que ver con el diseño en sí, ¿no? El tráfico simplemente es para decirte en concepto, la infraestructura va a funcionar. Porque ¿de qué me sirve a mí diseñar la infraestructura de las mil maravillas? Que sí, efectivamente va a funcionar, los radios están bien diseñados, los carriles están bien diseñados, los radios, los diámetros, los entrecruzamientos están perfectos. Si cuando yo lo voy a poner a operar, cuando yo obviamente ponga ya los vehículos, no va a funcionar. Entonces, el primer punto es el tráfico, el análisis de tráfico. Si conceptualmente la infraestructura funciona cuando se hace la operación, recién paso al diseño geométrico. Y ahí ya está todo lo que es, ya se puede hacer la metodología BIM, ya es todo un campo enorme, ¿no? Pero este es el primer punto y de hecho es el más fundamental. Ahora hay un punto, ¿no? Acá solamente estamos viendo vehículos y que está asociado a lo que les comentaba, ¿no? Al tema de la jerarquización. Si estas 2 vías hubieran sido vías arteriales, yo no puedo solamente modelar los vehículos, tengo que modelar el transporte público, tengo que modelar el modo peatón. Y efectivamente, ¿por qué me gusta este programa alemán? ¿Y por qué es tan bueno y es tan reconocido mundialmente? Porque te permite hacer esa modelación, ¿no? O sea, acá en la primera parte de acá está la modelación del modo automóvil, en la parte de acá está la modelación del modo transporte público y acá está la modelación de lo que vendría a ser el modo peatón. Pero obviamente estos son mundos diferentes, ¿no? Así como hay un modelo asociado al modo vehículo, hay un modelo asociado al modo transporte público, hay un modelo asociado al modo peatón. Son diferentes modelos, son diferentes mundos que cuando hacemos la modelación interactúan y se forma una zona común. Porque efectivamente el peatón, ¿con quién interactúa? Interactúa con el modo transporte público. Y el modo transporte público, ¿con quién interactúa? Con el vehículo. Y todos, ¿con quiénes interactúan? Con la infraestructura. Y la idea es sacar un nivel de servicio, una calidad del servicio, para de acuerdo a eso yo decir, conceptualmente va a tal infraestructura y se lo paso al de diseño geométrico y luego al constructor y ya se da la obra, ¿no? Más o menos ese es el proceso y yo creo que, de hecho, no creo, la parte más importante es la parte de tráfico, ¿no? Dentro de lo que vendrían a ser infraestructuras viales. Entonces, si es que ya no hay más preguntas, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por la atención y espero que haya sido de su gusto. Cualquier cosa, cualquier pregunta me la puedan hacer a mi correo. De hecho, estoy metidazo en esto y así que, no sé, cualquier cosa estoy ahí para servirlos. Muchísimas gracias, más bien, por la oportunidad. Marcelo, un favor, te puse 2 cosas, que nos compartas en el chat tus datos de contacto y también nos repites el nombre del colega mexicano que... ya, perfecto. A ver, mi datos, mi correo es este. Y el mexicano, bueno, el ingeniero mexicano, que de hecho es muy bueno y ha sido de hecho, como les comentaba, gerente de PTV, es Alejandro Saninger, ahí lo acabo de escribir. Tiene un canal en YouTube, Alejandro, donde se luce dando toda esta parte teórica que le he mostrado, son parte que he aprendido en libros mexicanos, como es el Calin Mayor, un libro mexicano muy bueno, buenísimo, donde ahí se ven todos estos conceptos de jerarquización, de circulación, de parámetros, calidad de servicio, todo eso, ¿no? Entonces, para los que deseen, yo les recomiendo al 100% el canal de Alejandro. Es un canal muy bueno donde ve un montón de cosas
y como les comentaba, sobre todo su trayectoria, ¿no? Es una persona que ha sido gerente de PTV, que es una organización muy reconocida mundialmente. Entonces, ahí ya lo dejé. Entonces, cualquier cosa pueden consultarle o a mi correo. Muy bien, Marcelo, pues te agradecemos mucho tu ponencia, muy interesante. La gestión de proyectos es la aplicación de los conocimientos, perdón, de los conocimientos, de las herramientas y las técnicas para lograr que un proyecto sea exitoso en los resultados esperados. Y en este caso, nos estás compartiendo esta parte importante de tu conocimiento de la ingeniería de tránsito, de la ingeniería de transporte, que son ramas de la ingeniería civil. Y aquí en esta comunidad habemos muchos ingenieros civiles, algunos comparten tu misma rama de trabajo y eso es muy interesante. Creo que aquí nos estás compartiendo también estas herramientas, por ejemplo, de software, de modelado, todo es muy interesante. Y entonces esta técnica de gestión activa de tráfico que también nos has comentado. Y pues qué bueno que ahora con la globalización y con todas estas herramientas tecnológicas de las que disponemos y que el PMI, el Capítulo México, pone a nuestra disposición, pues es un gran logro y es muy importante. Tú estás en Perú, nosotros en México y podemos colaborar, eso es muy bueno. También aprovecho para hacer la invitación a todos los que nos acompañan y también a ti. Veo que por ahí también está Anthony, que también ya fue uno de nuestros ponentes, pues a que nos acompañen en el PM Tour, que va a ser ya está próximo, entre el 2 y el 5 de junio, y que visiten la página del capítulo para que vean todo lo que tenemos a su disposición, que sigan participando en esta comunidad de dirección de proyectos de la industria de la construcción, que es una de las varias comunidades que tenemos en el capítulo, y que también ya estamos interactuando con otros colegas de Latinoamérica, con Óscar Marenco y con otros colegas también hablando de temas de infraestructura. Entonces, pues seguimos adelante y seguimos en comunicación. Suri, ¿qué nos puedes comentar tú? Pues muchas gracias a todos por haber venido y bueno, para haber venido, mejor dicho, por haberse conectado. Y pues bueno, igualmente, ¿no? Los seguimos invitando a los siguientes eventos. En el chat ya pusimos la página del PMI y pues agradecer aquí a Marcelo, ¿no? Por su exposición muy, muy interesante. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Que tengan buena noche y gracias, Marcelo, gracias a todos y pues seguimos en comunicación. Gracias, Suri, por habernos coordinado esta reunión.